Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Salgado González y estoy en el quinto semestre de la licenciatura de Ciencias de la Educación. Estoy en la materia de desarrollo psicológico del adolescente y del adulto, y aquí tengo al maestro Ricardo Arturo, quien nos va a ayudar a hacerle nos va a responder unas preguntas con respecto a cada etapa de su vida, cómo es que ha ido enfrentando sus problemas y cómo es que ha solucionado esos problemas. Profesor, buenas tardes. ¿Nos puede dar su nombre completo, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Arturo Leiva López. ¿Cuántos años tiene? Tengo 27 años. Muy bien, profesor. Vamos a empezar con la etapa de la niñez. ¿Qué es lo que más recuerdas cuando eras niño? Los recuerdos que más se me vienen a la mente de mi infancia es jugar, en este caso con mi hermana, hacer travesuras, y aunque suene un poco raro o diferente a cuestión de otros niños, es dormir bastante. Muy bien. ¿Qué problemas recuerdas que enfrentabas cuando eras niño? ¿Y cómo es que llegabas a solucionar esos problemas? Si no, recuerdo uno de los problemas que enfrenté mucho de niño fue la timidez. La timidez, me consideraba una persona o un niño muy tímido, entonces el poder hablar, socializar con alguien, inclusive acercarme a otros niños para poder dialogar o jugar simplemente, era muy difícil para mí, porque era tanto la timidez que tenía que me costaba bastante poder acercarme y mencionarles por lo menos que deseaba jugar con ellos. Ese es uno de los principales problemas que más recuerdo. Probablemente tendré otros, pero creo que es el que más se me viene a la mente. Ok. Ahora vamos a pasar a la etapa de cuando eras adolescente. ¿Cómo recuerdas que te trataban tus papás cuando tenías pues la edad de ser un adolescente? En ese aspecto, voy a hablar de cada uno de ellos de manera muy diferente, porque obviamente mi crecimiento fue diferente con cada uno de ellos, vaya. En el caso de mi mamá, siempre fue una persona muy estricta, en el cual siempre estuve muy vigilado por ella, siempre estuve muy... estuvo muy al pendiente de mí, estuvo cuidándome, checando mis actividades, en cuestión de lo que yo hacía, no de la escuela, no de mis tareas, sino de lo que yo hacía. Entonces siempre fue muy estricta en varios sentidos. Nunca fui un adolescente que se fuera de paseo con sus amigos o que saliera de su casa y regresara a tales horas simplemente por estar en la calle, ¿no? Por el contrario, mi mamá siempre me decía que tenía que llegar a la casa, hacer mis actividades dentro de la casa, muy independiente de lo que tenía que hacer de la escuela, y entonces es donde se me iba más el tiempo, ¿no? Entonces siempre fue una educación con ella muy estricta, muy rígida, de qué es lo que haces, con quién estás, y si estás con fulanito o sutanito, qué es lo que estás haciendo con ellos. Entonces siempre fue muy rígido en ese aspecto. En el caso de mi papá fue todo lo contrario. Con mi papá siempre fue una parte de llevar una relación muy ligera. Si yo llegaba a salir con mis amigos, no importaba el tiempo que me tardara. Si llegaba a realizar ciertas actividades que para mi mamá estaban mal, por el lado contrario, mi papá pues no le daba esa importancia. Entonces, con cada uno de ellos fue muy distinto, pero puedo resumirlo en una sola palabra, que de cierta manera tuve las dos partes, ¿no? Tanto buenas como malas, que me fueron formando. Sí, muy bien. ¿Cómo fue que enfrentaste la etapa de la adolescencia?
Vaya, esa pregunta sí es un poco compleja para mí. Hay una etapa de mi vida en la adolescencia, justamente cuando hay una ruptura familiar. Eh, Cuando yo voy entrando a esta etapa de la adolescencia, mi única persona o acompañante de vida hasta ese momento, que era mi hermana, se va de la casa, decide formar su familia. Me quedo solo, mis papás desde muy pequeño, que yo recuerde, han dedicado su vida al trabajo. Obviamente somos personas de bajos recursos y siempre han estado al pendiente de tener un sustento. Entonces, cuando mi hermana se va, me empiezo a quedar solo y años después mis papás se separan. Entonces hay una ruptura familiar, pues para mí considerablemente muy fuerte, y el afrontar esos problemas me costó bastante, tanto emocional como mentalmente, ¿no? Emocional porque pues obviamente es un desequilibrio de tus emociones, ¿no? De saber qué es lo que está pasando, de comprender cada una de las situaciones, y mentalmente porque te pones a pensar en si probablemente fue tu culpa, si probablemente pudiste haber hecho algo, perdón, o si acaso estaba destinado a que sucediera, ¿no? Entonces sí fue muy difícil para mí afrontar muchos problemas. A eso le agregamos que en esa etapa de mi vida, eh, hay una parte donde también dentro de la escuela dejé de estudiar debido a todos estos problemas. Entonces tuve que seguir luchando, pensando y analizando y volver vamos a llamarle de esta manera, volver al camino, ¿no? De decir, quiero seguir estudiando, tengo que esforzarme, tengo que trabajar para comprar mis propios útiles escolares y volver a regresar a esta parte, ¿no? De la educación. Sí. Bien, ahora te voy a preguntar con respecto al contexto escolar. ¿Cómo fue que te comportabas en la escuela? Tanto en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso hasta en la universidad. ¿Cómo es que tú actuabas con tus maestros, con tus compañeros? Esa pregunta se va a extender bastante. Primeramente porque en cada etapa he sido muy distinto. Como te mencionaba en una de las preguntas anteriores, desde que yo recuerdo siempre era un niño muy tímido hasta más no poder. Vaya, llevémoslo hasta los extremos. Era un niño muy tímido, entonces por ende mi relación en la escuela siempre era el niño que se sentaba y donde se sentaba no se paraba, ¿no? Entonces yo llegaba al lugar donde me correspondía y así como llegaba, así me sentaba, así me quedaba, hasta que la maestra o el maestro me indicara que tenía que hacer alguna actividad. Obviamente me ayudó un poco, pero también me trajo dificultades en ese aspecto. Eso, digamos, que fue toda la primaria, un poco de secundaria todavía. En la secundaria, si mal no recuerdo, lo que es hasta segundo año, igual fui un niño pues muy tranquilo, ¿no? Pero a partir de tercer año de secundaria yo creo que empecé a experimentar muchos cambios en mí, a lo cual me orillaron a atreverme a hacer cosas, ¿no? A atreverme a realizar algo diferente. Entonces es donde empecé a cambiar. Cuando yo ingresé en la prepa, mi comportamiento fue totalmente diferente. Ya no era el niño tímido de hace años. Ya era la persona que llegaba y te saludaba, que se presentaba tal cual y que de cierta manera, si había forma de integrarse a un grupo, intentaba encajar yo en ese grupo. Y en la universidad fue un poco más todavía la parte de querer ser diferente. Entonces siempre me he destacado por socializar con todos, ¿no? No importa si es en un grupo para un trabajo o simplemente por el hecho de querer platicar con alguien. Entonces mi desenvolvimiento fue totalmente diferente a comparación de cómo era cuando era niño. Sí, muy bien. Bueno, al principio del video ya lo mencionaba, pero
ahora queremos que nos digas, actualmente a qué te dedicas. Actualmente soy profesor, tengo la licenciatura en educación primaria para el medio indígena, soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, entonces tengo ya algunos años dedicando mi vida a este trabajo que es la educación. He trabajado básicamente en los grados de primaria, todos los grados de primaria, entonces pues esa es mi profesión. Okay. ¿Cómo fue que te decidiste a ser maestro? Vaya, es un poco complejo contestar eso, pero básicamente nunca, y te voy a ser sincero, nunca en mi vida que yo recuerde como niño o adolescente, jamás en la vida quise ser maestro. Jamás. Yo quería hacer otras cosas, quería experimentar muchas otras cosas, menos el hecho de ser maestro. Pero llegó una etapa de mi vida, y la voy a mencionar aquí. Tuve que hacer un servicio social después de la preparatoria, en el cual llegué a un instituto que es CONAFE. En este instituto, vaya, ya muy conocido, llevar educación a comunidades marginadas. Entonces tuve la oportunidad de integrarme, de llegar hasta ese punto donde tuve la oportunidad de hacer esa reflexión, y entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que esto me gustaba. Y de cierta manera no voy a decir que soy experto y soy buenísimo en mi trabajo, pero de cierta manera me siento capaz de hacer las cosas para trabajar con los niños. Entonces, poco a poco, después de unos años, fue cuando yo mismo decidí ingresar a la universidad y justamente elegir esta carrera, que es la de licenciado en educación primaria. Entonces, ¿en algún momento de tu vida te visualizaste como maestro? Jamás. Jamás. Como te lo mencionaba, tanto de niño como adolescente y hasta en la preparatoria, mis ideales eran otros. Uno de los que te puedo mencionar, quería ser licenciado en administración de empresas. En algún momento dado, desde muy pequeño, que yo recuerde, quise estudiar gastronomía, pero vaya, las cosas no se dieron. Entonces tuve que ir buscando y buscando, y al final llegué a esto. Ok, maestro. ¿Cómo es que ahora afrontas tus problemas de tu vida, pero ya como un adulto? Creo que los problemas pues siempre van a estar presentes en la vida de una persona, y así como las afrontas de niño y de adolescente, de adulto igual son difíciles, son complejas, pero tienes que aprender a afrontarlos, tienes que aprender a salir de ellos. ¿Cómo los afronto? Creo que cuando hay solución, tratas de buscarlo, y cuando lo encuentras, reflexionas sobre ello y dices, continúo, pero continúo para mejorar. Cuando no hay solución, desde un punto muy personal, muy crítico y analítico desde mi persona, cuando ya no hay arreglo, es mejor retirarse, mejor abandonar esa situación para justamente no causar más problemas. Entonces, básicamente te puedo decir esto, que si hay solución y se puede continuar para mejorar y no tener ese mismo problema, se continúa. Pero cuando no, es mejor detenerse y decir hasta acá. Pues sí, muy bien. Pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tus respuestas y un poquito de tu vida, y esto sería todo.